Eh, Saludamos a los hermanos Alejandro Muñoz en España, a Giselle y familia en Ecuador, a Uber Vázquez en Ibagué, a Diego y Aurita y familia en Piendamó, a Adriana en el centro, en Piendamó, a Leder, a Jorge en el Cairo Cajibío, al hermano Héctor en Jamundí, y aquí en Cali, a la bendecida Ángela Arce, a su familia, al bendecido Fabio, al bendecido Miguel, al bendecido Kelvin, a la bendecida Osiris, a Eliana, ya. Aquí congregados por recibir esta maravillosa palabra que viene de parte de Dios y del Espíritu Santo. Amén. Bendecida la iglesia, buenas noches, hermanos. Qué gozo, bendecidos poder estar aquí todos juntitos, unánimes, agradecidos con Dios por su inmenso amor, su misericordia, su gracia, y dándole la gracia al Espíritu Santo porque es Él el que nos tiene en este allí de Dios, y estamos cada día fortaleciéndonos más en ese poder de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bendecidos hermanos, quiero empezar con este salmo que la verdad es un salmo de mucha bendición para la congregación. El Salmo 133, 1 de Luz. Me dicen cuando lo tengan. Dice: la bienaventuranza del amor fraternal. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía bendición y vida eterna el Señor, porque allí damos gracias al Padre, porque allí nos está enviando a nosotros su bendición y nos está ministrando el Padre y el Espíritu Santo desde que empezamos estas enseñanzas, el recordar cada enseñanza que recibimos por medio de nuestro pastor, que es la unidad en el Espíritu, que es el estar juntos en un mismo sentir, en una misma dirección, ser guiados siempre por el Espíritu Santo. Y la verdad que vemos y le damos la gloria y la honra a Dios y al Espíritu Santo, porque las cosas se van dando cada día, y todo esto es cuando de verdad disponemos nuestro corazón y nos disponemos a recibir la palabra como Dios nos la está dando, y eso nos está llevando a tener ese crecimiento, a irnos fortaleciendo cada día, como decía la alabanza, en el poder de su amor. Sabemos que Él nos cubre, que el Señor nos guarda, que el Señor nos sostiene, y que estamos aquí bajo las directrices del Espíritu Santo, bendecidos. Perdón. Vamos a disfrutar la gracia de Dios. Y para disfrutar nosotros la gracia de Dios, nada tenemos que hacer,
porque ya es un principio. Solo recibimos la gracia es a través de la fe. Vamos a Efesios 2:8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos dé discernimiento, sabiduría, que vamos recibiendo la palabra como el Padre nos la ha dado. Efesios 2, leamos del 1. Dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Gracias, Padre, porque ya estamos salvos. En los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales en otro tiempo estuvimos nosotros en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La verdad que esta palabra nos hace meditar que nosotros no debemos señalar, no debemos estar juzgando a nadie por su vida o cómo va, cómo la lleva, porque esa fue la vida que nosotros tuvimos antes de que el Señor nos encontrara y nos trajera a su reposo, a esta salvación y a darnos la gracia. Entonces dice el 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice entre paréntesis: por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, para mostrar en los siglos venideros. En los siglos venideros sería en estos tiempos. Está mostrando su gracia. Para mostrar en los siglos venideros grandes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de nosotros, pues es el don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, gracias damos al Padre porque nos trae a disfrutar de la gracia. Y como dice anteriormente, no es porque lo bueno que nosotros hayamos sido, por la rectitud de nuestro corazón, porque, bueno, éramos los santitos, no, fue por la gracia de Dios que recibimos esta salvación tan grande. Dice que la gloria de Dios tiene que ser revelada, ciertamente. La gloria de Dios se nos tiene que revelar, y esa revelación es su manifestación, la manifestación de su carácter, la manera como Dios piensa, la manera como Dios actúa, la manera como Dios habla, la manera como Dios nos mira, y la manera como Dios nos ve a nosotros a través de la gracia, de lo que Él mismo hizo por nosotros a través de su Hijo. Entonces nosotros sabemos que estamos en Cristo, estamos ahí unidos, estamos ligados en Él, que cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia, el sacrificio que Dios recibe es el de su Hijo, porque ningún sacrificio que nosotros hagamos
puede ir por encima de lo que hizo Jesús en la cruz. Y vemos que en esa cruz nos enseñaba el pastor en una prédica que dicen que en el madero, que la sangre del madero, pero el madero no fue el que virtió la cruz, porque el que derramó la sangre fue Jesús. Entonces es en ese sacrificio en el que Dios nos mira. Diga, para allá iba. La cruz era el cuerpo de Jesús. Gracias, bendecida. Entonces hay que disfrutar la gracia y no gloriarnos nosotros, no envanecernos por esta gracia que Dios nos ha dado, porque esta gloria no es de nosotros, sino que es de Dios. Lo que nosotros tenemos que mantener es la firmeza de saber que hemos sido predestinados, escogidos para recibir estas abundantes riquezas de la gracia y de la gloria de Dios. Bueno, dice en los apartes que porque Dios quitó lo real, porque ya Dios está en reposo. Entonces Él nos lleva también a nosotros a reposar de toda obra. Y nosotros muchas veces queremos cambiar las circunstancias. Se nos llegan situaciones y en el afán por querer ver, que resolver, que las cosas se den, vamos actuando y vamos dejando a un lado la palabra, lo que Dios nos ha hablado, que nos dice: ¿por qué están afanosos? ¿Por qué están afanados? Si ya todo está en mi control, ya todo tienen que reposar de sus afanes, reposar de todo eso. Tenemos nosotros que estar en el reposo, para que en ese reposo sea la gracia de Dios mostrando lo que nosotros estamos necesitando. Que de pronto pensamos: no, es que las cosas se están demorando, se están tardando, no, es que yo quiero ya, y está el afán, entramos en ese estado de ansiedad, y es lo que Dios no quiere, que nosotros por nada estemos afanosos. Le doy la gloria a Dios, porque la verdad que esta palabra ha sido para mí de mucha bendición, porque me ha llevado a entender que por más que yo quiera, no le puedo añadir a mi estatura un codo, ni puedo saltarme la cerca. Tengo que correr mi carrera legítimamente, como Dios me la ha trazado, para poder llegar al fin, entonces a la meta. Dice en la enseñanza que usamos la oración para querer agilizar las cosas, para lo que nosotros estamos necesitando, pero esa no debe ser el fundamento de la oración, porque la oración es más para nosotros agradecer, darle la gloria a Dios, que podemos tener ese reposo a través de la oración, podemos tener esa comunión con Dios personal, y es allí donde Dios va mostrando y nos va tratando, cuando verdaderamente nos despojamos y dejamos que Dios actúe. Bien, bendecido. Sí, bendecido. Sí, gracias. Sí, mira que yo ahorita veía que hablando pues de la oración y en el preámbulo, cuando se dejó la oración que hizo el pastor, amén, pensaba yo que esa oración que normalmente
y siempre era inspirada por el Espíritu. Las oraciones que hacía El bendecido. nuestro bendecido Amén. siempre eran inspiradas Amén. y entonces pensaba yo, caramba, cualquier otra oración, hubiera de peticiones, Amén. sí, eso, con lamento, con quejas, ¿sí me entiendes? sí. Pidiendo, mira, es que no hay para, Señor, aquí no hay para el arrendo, Ajá. Señor, aquí no están viniendo, y como esa queja y esa murmuración, no, esas oraciones eran con poder, y tan Amén, es así amén. que esas oraciones que fueron y que son inspiradas por el Espíritu Santo, a pesar de que hayan sido hechas hace muchos años atrás, que las haya hecho el pastor, son vivas, son palabra de Dios, Están vigentes. son Están exactamente para este tiempo, Amén. para cualquier, es que es una palabra que es viva y es una oración que es llena de fe. Entonces yo le daba gracias al Espíritu Santo ahora, pues que miraba y me mostraba que todas esas oraciones que casi siempre dejaba el pastor, siempre fueron inspiradas y son palabras que salen de la boca de Dios. Entonces no es Del cualquier corazón de oración. Dios. Amén, amén, bendecido. Muy buena sí, bendecidos, son en el Espíritu. Amén, amén. Y la verdad que eso fue algo grandioso porque aprendimos por el Espíritu y por boca de nuestro pastor que la oración que nosotros debíamos hacer no era para pedir, para estar pidiendo que Dios nos diera, no. Lo que nosotros teníamos que era agradecer, darle gracias a Dios, porque amén, bendecido, es que eso es lo importante y es lo que nosotros debemos tener recalcinado siempre en la mente cuando vamos a hacer una oración, que lo que nosotros necesitamos ya está, porque ya Dios tiene el conocimiento anticipado, ya Dios sabe, cuando Dios nos mandó, nos trajo aquí, que nos hizo nuevas criaturas en Cristo, ya Él nos mandó y nos depositó todo lo tenemos. Lo que pasa es que la calidad humana, el humano de nosotros, la bendecida le dije en una enseñanza, nos decía que la lucha de nosotros no es contra la carne, la lucha de nosotros tiene que ser en el Espíritu, para poder nosotros en el Espíritu poder llegar a decirle, bueno, Señor, ya, aquí estoy, me despojo, me quito, reposo, pero eso es algo que solamente con el poder del Espíritu Santo nosotros lo podemos hacer, porque nosotros solamente por decir, no, es que sí, yo puedo, no, si el Espíritu Santo no está allí haciendo esa obra en nosotros, no vamos a poder, porque la carne de nosotros tiende es para otro lado. Dice Harold. Sé que en la carne no podemos obtener sino Nada, afanes, ay, sí, sí. ¿cierto? Sí, Entonces tiene que ser bendecido. en el espíritu, ¿ya? Amén, amén. Y para estar en el espíritu, pues es con la palabra, o sea, que Amén, la amén. revelación de la palabra Amén. nos lleva al reposo, ¿ya? Así es. Entender el sacrificio, la gracia que es el sacrificio del Cordero, ¿cierto? De una vez y para siempre ya hizo la obra y nosotros tenemos que reposar en esa obra. Amén. Es que, y eso nos dice esta enseñanza, disfrutando la gracia, tiene que ser en reposo, no en afanes, no en mis quereres ni en mis pareceres. Y entonces dice que cuando nosotros estamos en la obra, no tenemos en cuenta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Dios
inclusive en esos momentos y en esas situaciones Dios no tiene en cuenta ni las limitaciones, porque así la persona esté limitada, poderoso es Dios para hacer de él como lo hizo con muchos de los hombres que profetas que dijeron: ay Señor, no puedo porque me pasa esto, no sé hablar, yo no puedo caminar, o bueno, miles de excusas, y así somos nosotros. Tenemos esa excusitis siempre para no hacer lo que Dios nos está mandando. Entonces, bendecidos, vamos a Romanos 4:4. Bendito sea el Señor, poderosa es su gracia. Amén. Dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que recibe, en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces ahí vemos que la obra de nosotros, el querer ayudarle a Dios, no sirve para nada. No nos da ningún mérito, porque ya todo está hecho. Ahí es donde llegamos a decirnos: ay Señor, es que yo hice aquí, yo pues, estuve allá, yo mira Señor, y empezamos a sacarle a Dios una lista de lo que hemos hecho, cuando ya Dios sabe, y ahí es donde Él nos va a decir: siervos inútiles, porque nada han hecho. Bendecido. Bueno, entonces, bendecidos, sigamos en el tema de disfrutar la gracia. Dice que esta manifestación de Dios está de revelar que tenemos que vivir disfrutando la gracia de Dios y guiados por el Espíritu de obediencia a Dios para poder disfrutar. No nos podemos bajar de nuestra posición, de donde Dios nos tiene, sino siempre estar en ese allí donde Dios. Es algo tan hermoso. Desde que oí esta enseñanza del pastor, el allí de Dios, ha sido algo como tan maravilloso. Pues sí, yo estuve el día de que dio el pastor la prédica y toda en ese tiempo, pero ahora como que el Espíritu Santo me ha abierto más el entendimiento y me ha mostrado más ese allí. Y uno, bueno, como una palabra más, ¿no? Allí, pero ese allí tiene su significado bastante grande, y para nosotros es algo maravilloso que ese allí es donde Dios se nos va a revelar, allí es donde Dios va a poder su gracia, y donde vamos a poder ver su manifestación gloriosa de la gracia, del favor que Él ha hecho hacia nosotros. ¿Iba a decir algo la bendecida? Sí, bendecida, es que hemos venido diciendo que el Espíritu Santo nos ha puesto en este momento en el que estamos dependiendo exclusivamente de Él. Amén. Y es porque la gloria que viene para cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de la iglesia, lo que viene es mucho más grandioso y Amén. Poderoso. Amén. Porque de verdad Dios se nos está revelando, se está manifestando en la vida de cada uno de nosotros con
con esto que estamos Amén, pasando, de amén, depender amén, del Espíritu así es. Santo, Amén. de dejar que sea el Espíritu Santo el que haga, ¿sí? Sí. Que sea el que ministre a cada uno y que aprendamos a vernos en esa unidad de la que tú hablabas ahora, ¿sí? Amén. Esto es una gloria y un poder muy, grande, grandioso. maravilloso, Entonces vamos a un nivel mayor. mayor. O sea, nosotros no estamos yendo para atrás. Los que nos están menospreciando afuera diciendo, ve esos, ¿qué es lo que hablan? Que como que están repitiendo lo mismo y no salen con nuevas revelaciones, ¿no? Resulta ser que por eso es que Dios nos dejó como ovejitas, ¿no? Amén. Las ovejitas son rumiantes que tienen que masticar y pasar Es que, por un sí, estómago y por otro estómago. Y exactamente. por eso es que Dios nos pone como ovejas. Ya nos tuvo un rato con un pastor, ¿cierto? Ahora de la carne, ahora estamos con el mismo Espíritu Santo cara a cara, rumiando otra vez toda esa palabra. Amén, bendecida, así es. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:2. La gloria sea para Dios. Bendecidos. Dice, elegidos según la presciencia de Dios. Dice prognosis de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracias y paz sean multiplicadas. Eso es algo grandioso, porque nosotros fuimos elegidos. Y damos gracias al Padre por esta esperanza viva, porque nos hizo renacer, porque nos dio una herencia, porque esa herencia estaba reservada en los cielos para nosotros, porque nos dio la fe, una fe que estaba preparada para ser manifestada en este tiempo. Y le damos gracias a Dios, porque dice que así por un tiempo nosotros tengamos que ser afligidos, pasar por diversas situaciones o circunstancias. Sabemos que todo esto nos pasamos por allí, pero no nos vamos a quedar, porque nuestra fe y la palabra que Dios nos da, tenemos que vivenciarla y tiene que ser probada, porque nosotros no podemos hablar de lo que no hemos vivido. La palabra tiene que ser probada en nosotros como fuego, como ese oro, como se prueba el oro, así mismo se va a hacer probada la palabra. Entonces dice que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, así sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y sabemos que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Dice que la palabra, que disfrutamos la gracia de Dios sin importar las aflicciones, sin importar el momento que se estemos viviendo, que pues uno dice, no, sí, eso es una palabra que se está diciendo aquí, que sin importar las aflicciones, pero sabemos que cada quien que vive sus circunstancias y su situación es el que sabe, y Dios, por el Espíritu, es el que le va a dar, porque Dios no nos va a dejar solos en un momento en que nosotros estemos en una aflicción, porque Él dice, que por nada nos afanemos, que Él conoce todas nuestras situaciones, que Él sabe de qué tenemos necesidad, y Él no nos va a dejar solos pasar por el fuego, porque si lo hizo con
con Daniel, que cuando Daniel fue echado en el fuego, en el horno, el rey cuando se acercó a mirar, porque estaba todo compungido, porque él le dolió haber metido a Daniel en eso, porque sabía la calidad de persona que era Daniel, y él miraba y decía, pero allí hay dos, ¿por qué hay dos personas allí si está él solo? Cuando ya sacan a Daniel, se da cuenta que era Jesús el que estaba con él. Entonces entendemos que en toda situación y en toda circunstancia Dios siempre va a estar ahí con nosotros y se va a manifestar y nos va a ayudar, que por los afanes, por el querer resolver, no nos estamos dando cuenta, pero Dios está ahí, Dios está con nosotros, y Él mismo dice que Él no nos dejará ser tentados ni ir más allá de lo que nosotros no podemos resistir. Entonces esa gloria sea para Dios. Nosotros hemos vuelto a nuestro deleite, que es el reposo, y eso es lo que Dios está haciendo ahora en nosotros, que estemos en reposo, porque verdaderamente, lo decía la bendecida, le dije en estos días, Dios va a hacer cosas grandes en nosotros, las está haciendo y nos está preparando. Anoche hablaba con la bendecida Giselle, fue un gozo hablar con la bendecida, y hablábamos precisamente esto, que la preparación que Dios está haciendo con cada uno es grande. Tenemos que tener muy en cuenta la palabra, la unidad de nosotros aquí como miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros no podemos estar el uno por un lado, el otro por el otro, el uno pensando una cosa, otro pensando otro. Tiene que ser el mismo evangelio, el mismo espíritu y el mismo Dios, porque no hay más, y la misma fe. Amén, bendecida. Eso hablábamos, y yo le decía a la bendecida Giselle, bendecida, ¿usted cree que Dios la tiene a usted allá por alegría? Dios la tiene con un propósito, como lo tiene con cada uno de nosotros. Y usted en Ecuador es una profeta. Entonces me decía ella, uy, bendecida, que ella sabe que eso es así, pero entonces, como me dice ella, bendecida, yo tengo que dejar mi Isaac, tengo que soltarlo. Ella sabe, ella y Dios sabe cuál es su Isaac. Entonces, y así mismo nos pasa a nosotros. Cada uno sabemos, cada uno tenemos que tener ese conocimiento. Lo que tenemos que llenarnos es de la fe, la madurez, que siempre nuestro pastor nos recalcaba mucho sobre esa madurez que nosotros debemos ir recibiendo a través de la palabra y de cada enseñanza que nosotros estamos recibiendo. Porque miren, bendecidos, que lo que nosotros de pronto decimos, bueno, ay, pero ¿por qué Dios se llevó al pastor? ¿Por qué? ¿Por qué se lo llevó? Y nosotros sentimos la falta tremenda de nuestro pastor. Pero entonces no digamos por qué, sino para qué. Y se está viendo ese para qué. Porque ya él corrió su carrera, ahora nos toca a nosotros, y Dios nos está preparando, y sabemos que nosotros no estamos en una congregación donde nosotros estamos viviendo por ¿cómo les digo yo, bendecidos? Por las obras por pura religiosidad, por mostrarnos a los demás, no. Aquí nosotros estamos y los que Dios nos va a seguir sosteniendo, y si nosotros seguimos firmes en la gracia, Dios se va a manifestar como
como Él lo tiene. Ya eso está en nosotros si soltamos esta palabra. La otra es que nosotros no podemos dejar que sobre este fundamento que ya está puesto nos pongan otro. Nadie puede sobreedificar sobre este fundamento, porque ya nosotros somos conscientes que es en Cristo Jesús que estamos nosotros fundamentados para la gloria de Dios. Dice la palabra, ay, se me fue la cita, perdón, bendecidos. Vamos a Efesios 4. Efesios 4. Anoche el Señor nos ministró a la bendecida Giselle con esta palabra: la unidad en el Espíritu. Dice el apóstol: yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y ese amor es el que Dios va a derramar en nuestros corazones, porque en el amor de nosotros no podemos. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados de una misma esperanza de vuestra vocación. A mí me llama la atención esta palabra vocación. Entonces, bendecida, le dice usted que me puede ayudar allí, que dice que nosotros en una misma esperanza de vuestra vocación. Ay, no, que yo la tengo. La vocación de nosotros como discípulos, ¿ah? Vocación. ¿Cómo, bendecido? Póngale el micrófono al bendecido. Sí. La vocación, por ejemplo, hacer como la analogía que hay, las vocaciones que tienen en la profesión, ¿no? Que alguien que tiene la vocación en la ciencia, otros tienen la vocación en las letras, ¿sí? Y entonces ahí viene como la inclinación. Y en la parte espiritual son los dones, Amén. y los talentos que Dios nos otorga a cada uno, ¿cierto? Amén. Entonces, así como cuando habla de la unidad del cuerpo, que cada uno tiene, ¿cierto?, su facultad, su poder, y que se complementan entre sí, que nadie puede decir yo soy todo el cuerpo, sino que claro, uno necesita del otro. Amén. El complemento. Bendecido. La bendecida Piedad. Es la inspiración con que Dios llama a cada uno. Entonces, digamos, dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
Por lo cual dice, hasta ahí está el 8, ahí está la respuesta. Entonces, así como dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra. Pongámosle mucha atención a este pedacito, bendecidos. Mucha atención. El 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perdón, bendecido. Entonces, esta es una palabra muy profunda de analizar y de llevarla a nuestro corazón, porque nosotros tenemos un ministerio, cada uno de nosotros, porque cada uno somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno tiene su vocación, y eso es lo que el Señor está haciendo. Entonces dice, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera o todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres para engañar. Emplean con astucia las artimañas del error, y en eso es lo que nosotros, el Espíritu Santo, nos tiene, porque dentro de nosotros está lo que el Espíritu Santo, a través de tantos años y de la palabra que recibimos por medio de nuestro pastor, nos ha edificado, y que en el momento que llegue uno a querer salirse del, como se dice, del texto y del contexto, entonces ahí ya nosotros sabemos que estamos firmes en la palabra. Gracias, bendecido. Dice que de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? Amén. Amén, bendecida. Bueno, entonces tengo otra palabra que también nos ministró el Señor anoche con la bendecida, y fue primera de Timoteo 1:5. Dice, advertencia contra las falsas doctrinas. Dice, amén. 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida. Gracias al poder de Dios que nosotros la fe no está fingida. ¿Verdad, bendecidos? Amén. O de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Se hicieron necios. Bueno, bendecidos. Entonces, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas.
y para todos los que están en contra del sacrificio del Señor Jesucristo. El modelo que el Señor, nuestro Padre, nos dejó fue Jesús. Ese es el modelo que nosotros tenemos a seguir, porque es Él el que nos va llevando. Por eso dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dice que Él es manso y humilde, que eso es lo que nosotros debemos tener en nosotros, esa humildad, esa templanza, ante todo el amor. Para nosotros tener esta actitud tenemos que negarnos a nosotros mismos. Bendecido. Y dice: la estrategia de Dios es el plan que Él tiene para dirigirnos, para dirigirnos a nosotros. Ya Dios tiene planificado todo. Por eso es que nosotros, vuelvo y repito, nada tenemos que hacer, porque ya todo está hecho. Si nosotros seguimos el plan, vamos a tener resultados y alcanzar la meta, porque vamos a estar en esa estrategia en lo que Dios ha planificado para nuestras vidas. Y en ese sentir debemos estar nosotros siempre dándonos cuenta que todo lo que Dios ha constituido es un plan perfecto para nosotros y para para todos sus hijos. Bendecida. Amén, bendecido. Complementando un poquito, cuando hablamos de alcanzar la meta, amén, bendecido, tenemos que mirar o poner la mira espiritualmente, ¿no? Y eso es, alcanzar la meta es que se manifieste el fruto de Dios, el poder, que el carácter de Dios, que esa meta sea la paciencia, amén, el dominio propio, el amor, el hecho de nosotros ya no reaccionar como siempre lo hemos hecho a través de tantos años, sino que esa meta es eso, que se manifieste ese fruto de Dios. Amén. Y amén. cuando ese fruto de Dios se manifieste, tenemos que entender que eso no es nuestro, no es que nosotros lo hayamos ese fruto no es nuestro, sino que ese fruto es de Dios, del Espíritu Santo. ¿ya? Y eso es lo que tantos años nos enseñó el pastor con toda la palabra que vimos por el Espíritu. Amén. Sí, bendecido. Eso iba a comentar, porque dice que cómo vamos a lograr nosotros la guía, dejarnos guiar por cómo lo vamos a lograr. Es con el Espíritu Santo y en la fe, en la templanza, en la mansedumbre, lo acaba de decir el bendecido Víctor. Bendecidos hermanos, este es el momento que fue lo que el Señor puso en el sentir por el Espíritu, porque también esta palabra me la dio a mí, porque pues como miembro yo tengo que disfrutar la gracia. Entonces con todo mi corazón y mi atención y la fe que Dios me da, bueno, Padre, tú me dices que tengo que disfrutar la gracia, entonces a ver cómo lo logro, ¿sí? Por el Espíritu Santo y la fe, la esperanza puesta en Él, para poder estar en ese allí. Le doy gracias a Dios por este momento, por su palabra, porque la verdad que la palabra de Dios es limpia a toda opinión y acrisolada es su palabra. Bendecidos hermanos, que la palabra de Dios more en sus corazones,
sean guiados todos mis bendecidos hermanos por su espíritu, que le decía yo a la bendecida Giselle, que a todos se nos dio el mismo espíritu, todos hemos recibido la misma palabra, todos estamos aquí para irnos edificando mutuamente, porque miren toda la palabra que hemos tenido a través de repasar las enseñanzas, porque nosotros no hemos soltado la palabra que nos enseñó nuestro pastor. Estamos en esa palabra y han sido muchas la palabra que Dios ha ampliado, porque sí, oímos la enseñanza, lo digo en lo personal, oía la palabra y yo le doy muchas gracias a Dios, porque a mí esta palabra me dio vida. Digo que me dio vida porque esta palabra fue la que me hizo entender la gracia de Dios. Que me falta, porque estoy en pañales. Que no sé nada, bendecida, yo no sé nada, porque el único que sabe es Dios. Estoy todos los días diciéndole, Señor, enséñame, y diciéndole que lo necesito, porque la verdad que yo sin Él nada puedo ser. Entonces, vamos un momentico, bendecidos, terminemos en Hebreos. Hebreos 13:20. Amén, bendecidos. Dice el 20, bendición y saturación final. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda buena obra, para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me llamó la atención esta palabrita aquí, que dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Bendecidos, que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Le doy gracias a Dios por esta palabra, y que sea el poder del Espíritu Santo abriendo cada día nuestro entendimiento, llenándonos de más y más conocimiento, porque sabemos, Padre de la gloria, que es con la sabiduría tuya que nosotros podemos, Señor, seguir adelante. Es con tu sabiduría, Padre, que nos despojemos de esos quereres y pareceres que nosotros tenemos, Señor, que es el libre albedrío, Padre Santo, que sea sometido ese libre albedrío a ti, Padre Celestial, para que ese poder del Espíritu Santo sea actuando cada día en nosotros, cada instante, amado Espíritu Santo, dándonos esta gracia, esta revelación cada día de ese misterio oculto, Padre Celestial, que está allí, que ahora nos está siendo revelados, amado Señor, para poder recibir, bendito Dios, las abundantes riquezas de tu gracia, Padre Santo. Te damos muchas gracias, amado Padre, porque eres tú haciendo en nosotros lo que es agradable a ti, Padre Celestial. Gracias, Padre, por este día que pasó, esta noche que ha llegado. Gracias por tenernos aquí, Señor, en esta unidad, en este amor, en lo que estás haciendo tú en estas vasijas, Señor, que nos estás vaciando para llenarnos, Padre de la gloria, de todo lo bueno, lo noble, lo puro, lo santo, lo honesto, para llenarnos, amado Dios, de todas las abundantes riquezas de tu gracia. Alabado y glorificado sea tu santo y precioso nombre. Padre, gracias, gracias porque hoy nos sustentaste con todo, Señor, porque no nos tuviste, Señor,
con todo lo que necesitábamos, Padre, el techo, el abrigo, el alimento. Gracias por nuestros hijos, la familia, Señor, por las esposas, el esposo. Gracias por esos hijos, por los nietos. Gracias, Padre. Te damos la gloria a ti, amado Señor, porque hemos llegado hasta este momento bajo la divina gracia tuya, Señor, bajo tu cobertura, bajo tu amparo, Señor, tú guardándonos, Señor, tú guiándonos por tu Espíritu, tú poniendo ángeles a nuestro alrededor, Padre de la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque eres tú haciendo en nosotros. No somos nosotros, Padre. Ahora mismo, Señor, nos despojamos, Padre, de todo aquello, Señor, que no es tuyo, para que sea, Señor, la gracia y el favor tuyo en nosotros, amado Dios. Danos ese conocimiento, esa sabiduría por tu Espíritu, Padre, para seguir en este crecer y poder hacer, gloria, tu voluntad, Padre Santo, que es la santa y la perfecta. Tu voluntad, Padre Celestial, que es la que nos lleva a entender el amor tuyo, la grandeza, Padre, y para qué fuimos creados, Padre Santo. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer con esta esperanza de vida, que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que fue Él nuestro sustituto en la cruz, que por su sangre preciosa y derramada fuimos limpios de toda maldición, Padre amado, limpios de toda palabra que llegue hacia nosotros, Señor. Fuimos lavada nuestra conciencia de toda obra muerta, para que ahora en nosotros resplandezca esa luz maravillosa tuya, amado Espíritu Santo. Gracias, gracias, amado Espíritu de Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesucristo, por la obra redentora. Gracias, Señor Jesucristo, porque en ti estamos completos sin que nos falte cosa alguna. Gracias, amado Señor, porque en paz salimos y en paz seremos vueltos a nuestras casas. Que la bendición de Dios y el Espíritu Santo nos acompañe. Que el sueño sea grato a nuestros ojos, que descansemos en paz, que nos despojemos de toda ansiedad y de todo lo que del mañana, Señor, que podamos disfrutar de una buena noche. Amado Dios, muchas gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si es para el Señor, que sean con todas. Amén, bendecido. Gracias. Pedacita.